Bueno, hola a todos, bienvenidos al Summit en español de SANS. Lo primero es dar las gracias a Ismael y a todo el equipo por invitarme a dar la keynote de este primer Summit en español, bueno, en español y en inglés, y además la enhorabuena, ¿no?, a todo el equipo por este hito y espero que se siga celebrando de la misma forma y sea todo un éxito, porque la verdad, para toda la comunidad de ciberseguridad en español alrededor del mundo es muy importante y bueno, también somos muchos, ¿no? Así que muchas gracias y enhorabuena. Esta keynote, esta charla que voy a dar es, como ya Ismael ha mencionado, sobre mi experiencia durante la última década trabajando como analista de ciberseguridad en varios sitios como el Berkeley Lab, que es un departamento de investigación científica del Departamento de Energía. También experiencias en la Conferencia de Supercomputación de Estados Unidos. Y ahora recientemente me incorporé a Google el año pasado y bueno, todo lo que es análisis de seguridad y todo lo que es el panorama cambia con la industria y hablaré un poquito de todo esto. No hablo en boca de ninguno de mis empleadores, ni los antiguos ni los de hoy en día, sino por mis experiencias adquiridas durante todos estos años. Pues empiezo un poco. A ver si tengo... aquí está. Ahí está. Hablando un poco de mí, estuve 10 años trabajando en el Lawrence Berkeley National Lab como ingeniera de ciberseguridad. Como Ismael ha comentado, me especialicé al principio en penetration testing, todo el día hackeándolo todo, y luego pasé a realizar durante muchos años más tareas de análisis, inteligencia y respuesta a incidentes, etcétera, etcétera. En 2019 me convertí en la jefa de seguridad de la Conferencia de Supercomputación de Estados Unidos. Un trabajo que estuve haciendo en 2019 y 2020 en paralelo con mi trabajo en Berkeley Lab. Y también en 2019 pasé del equipo de operaciones de ciberseguridad de Berkeley Lab al equipo de operaciones de la división de supercomputación de Berkeley Lab. Aparte, también soy la fundadora de Girls Can Hack, una organización para atraer más mujeres al mundo de la ciberseguridad y para realizar tareas de awareness en ciberseguridad y concienciación e intentar cerrar un poco lo que es toda la brecha de género que tenemos. Antes de pasar a ciberseguridad, y muy brevemente explico, mi background, yo estudié informática y empecé como programadora y administradora de sistemas en España, en Málaga más concretamente, y yo siempre digo que entiendo lo que se siente cuando estás al otro lado de la seguridad. Yo siempre pienso cuando en mis comienzos como desarrolladora de aplicaciones no había seguridad para nada, pero también me acuerdo cómo molestaba que alguien viniera a intrometerse en tus programas, en tus aplicaciones, en tu desarrollo, que es la eterna lucha que hemos tenido todos los ingenieros de ciberseguridad a lo largo de estos años, que claramente hoy en día ha evolucionado muchísimo y tenemos una cultura de seguridad muchísimo más arraigada, pero todavía es algo en lo que estamos trabajando. Entonces, siempre hay que entender la otra parte siempre hay que entenderla, y es bueno tener también ese tipo de background para entender un poco a los demás y explicar la ciberseguridad de una forma que sea mucho más amena, digamos. Bueno, seguimos. Tengo que hacer una confesión. Cuando Ismael me dijo que si quería dar este keynote, yo acepté muy rápidamente y encantadísima, pero luego me quedé pensando qué significaba la inteligencia sobre amenazas, ¿no? Sobre ciberamenazas. Entonces estuve investigando un poco. También
me di cuenta que, bueno, depende de la industria en la que estemos, depende de si estamos trabajando para organizaciones gubernamentales, depende de si estamos en equipos de seguridad de universidades, en industria, en diferentes rubros, pues le damos unos nombres u otros a las cosas y además depende de la época también, bueno, pues están las buzzwords, lo que se empieza a denominar, se empieza a dar una denominación en el mundo de la seguridad que es muy amplio, que antes se llamaban, lo llamamos de otra forma, siempre pasa eso, ¿no? Van evolucionando las formas que tenemos en llamar a las cosas. Lo que es el CTI viene siendo el análisis de seguridad que se lleva haciendo durante mucho tiempo, que ha ido evolucionando durante los años. Entonces, pensando en las bases de lo que es la inteligencia y las amenazas, pues, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Básicamente la inteligencia pues, es la colección de datos debidamente procesados y analizados. Nosotros, para analizar respecto a la ciberseguridad y a las amenazas, tenemos una colección de datos que normalmente está raw, está cruda, ¿no? Viene de diferentes dispositivos, puede venir de tu red, de todo lo que esté conectado al entorno que quieras asegurar, pero estos datos, de esa forma, digamos que no sirven prácticamente para nada si no son procesados y analizados de una forma correcta para poder ser consumidos por procesos automáticos o por los humanos, ¿no? Por los analistas de ciberseguridad. Y de esta forma se convierten en inteligencia, o sea, datos en crudo que se procesan y se analizan para que se le dé algún sentido, que se puedan leer de la forma que aporte un valor al entorno que se quiere proteger. O sea, aportan un valor porque tampoco toda la inteligencia se utiliza respecto a lo que se quiere asegurar, ¿no? Pero hay que dar sentido a toda esta masa de datos que se obtiene pues, de diferentes partes de, por ejemplo, una pila de seguridad y hacerlos, digamos, que tengan sentido normalmente presentados en forma de reportes para el consumo humano o automático. Las amenazas, por otro lado, pues son cualquier cosa que presenta una intencionalidad de ataque. Te puede tocar una amenaza o no te puede tocar. Digamos, puede haber amenazas latentes o que están ahora mismo totalmente de actualidad, pero depende de tu entorno, te pueden afectar o no. Una amenaza al entorno, a los entornos, por ejemplo, de la sanidad, no afecta necesariamente a un entorno del Departamento de Energía que está asegurando todo lo que es la energía nuclear. Entonces, las amenazas pueden estar, pero siempre tiene que haber una intencionalidad de ataque al entorno que se quiere proteger. Después tenemos los riesgos. Los riesgos son las amenazas que existen y que están dispuestas a atacarte y que encuentran una oportunidad de ataque. Las oportunidades de ataque por lo general pueden ser vulnerabilidades o son agujeros de ciberseguridad. Y por último, las amenazas y la ciberinteligencia que se requiere para frenar estas amenazas depende de la temporada. ¿A qué me refiero con esto? Que depende de la época de la historia en la que estemos, las amenazas pueden ser diferentes. No solo son diferentes respecto a los rubros y las industrias, sino también a la época. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un 2018 cuando empezó a ponerse de moda, entre comillas, todo lo que es el ransomware, como en 2020, cuando, por ejemplo, que estábamos en mitad de una pandemia o empezando. Estamos en mitad de una pandemia ahora, pero estábamos empezando la pandemia y la amenaza más grande que había o el interés más grande que había era robar inteligencia respecto a por ejemplo, la fabricación de la vacuna, ¿no? Entonces, las amenazas van cambiando dependiendo de la temporada o el
o el momento en la historia en el que estamos. Bueno, en 2011 yo empiezo a trabajar en el Departamento de Operaciones en Ciberseguridad del Lawrence Berkeley National Lab, que es un centro científico del Departamento de Energía. Está operado por la Universidad de Berkeley, pero pertenece a la red de laboratorios nacionales del Departamento de Energía, que lleva a cabo la mayor parte de la investigación científica de Estados Unidos, y aparte está encargado de todo lo que es la energía nuclear. Estos laboratorios, el Berkeley Lab es no clasificado, pero los laboratorios son de dos tipos: los clasificados, que toda la investigación que se lleva a cabo en ellos es secreta, y los que son como Berkeley Lab, que se denominan de ciencia abierta. El Berkeley Lab es importante en la historia de la ciencia, por supuesto, pero también de la computación y de la ciberseguridad, por varias cosas. Fue uno de los primeros nodos de ARPANET, eso es un mapa lógico de la red en 1977. Esa era el Internet que existía en 1977, no había más. Berkeley Lab era uno de los nodos, contribuyó muchísimo al funcionamiento de esta red interconectada y a la evolución hacia lo que hoy llamamos Internet. Y también tenemos la archiconocida historia del huevo de cuco de Clifford Stoll, que curiosamente cuando yo empecé a trabajar fue lo que obviamente más me inspiró de llegar a trabajar ahí, pero justo mi oficina era puerta con puerta con el servidor de dónde había pasado toda la historia de Clifford, que fue el primer caso conocido de hackeo o documentado de hackeo y de cazar a la persona que estaba haciendo la intrusión y estaba utilizando los supercomputadores de Berkeley Lab para saltar a muchos nodos de ARPANET y así robar información. No solamente fue el primer caso de hackeo conocido, sino que además fue el primer caso documentado de muchas cosas, como por ejemplo el monitoreo pasivo de una red, de hacer sentido de todo el tráfico que Clifford estaba viendo en esa red del Laboratorio Nacional en 1986, que no eran más que 50 líneas de teléfono, a las que conectó impresoras y empezó a imprimir todo lo que había en lo que pasaba por esas líneas de teléfono. Todo ese monitoreo fue la primera vez en la historia que alguien lo documentó, y aparte le dio sentido a todos los datos que se estaban viendo para al final poder, obviamente con la colaboración del FBI y etcétera, etcétera, poder cazar a la persona que en Alemania estaba hackeando el Berkeley Lab. Entonces también se convirtió en el primer caso, digamos, de análisis de ciberinteligencia conocido. Curiosamente, Berkeley Lab hoy en día, con muchas herramientas muy importantes que se han creado allí, que aportan muchísimo a la ciberseguridad, como puede ser el TCP-DUMP o el sistema de detección de intrusos BRO, que se llamaba BRO antiguamente por Big Brother, hoy en día se llama SIG. Curiosamente, Berkeley Lab hoy en la actualidad se basa su seguridad muchísimo en todo lo que es el monitoreo pasivo de red y la detención de intrusos en la red. Lo mismo que hacía Clifford, pero con unas técnicas muchísimo más sofisticadas después de tantos años. Sigo y quiero hablar un poco de las lecciones aprendidas durante estos 10 años de análisis de ciberseguridad en el laboratorio. Algunas de las lecciones aprendidas es que hemos recorrido mucho camino desde ARPANET. Allí vemos otro mapa de ARPANET, este es en 1974, con incluso menos nodos todavía. Y la red, pues, en aquella época
se construyó para interconectar computadoras solamente con la intención de no tener que ir a correr programas físicamente cuando tenías que correr un programa en una computadora, sino que pudieran estar conectadas entre sí. Por supuesto, no había absolutamente ningún pensamiento sobre la ciberseguridad. Hoy en día es mucho más común o ya es común tener equipos de ciberinteligencia, equipos de análisis de ciberseguridad y por supuesto el Berkeley Lab ha evolucionado impresionantemente en ese sentido. Una de las lecciones aprendidas es que los equipos de ciberinteligencia no tienen una función única, sino que hay un ensamblaje, o para que un equipo de ciberinteligencia sea lo más eficiente posible, tiene que haber un ensamblaje de diferentes funciones. Hay gente que se dedica al manejo de vulnerabilidades, gente que se dedica a la minería de datos, ingenieros de sistemas, ingenieros de redes, y todos estas personas que tienen diferentes funciones pueden formar parte de los equipos de CTI, ¿no? Es muy importante tener un equipo diverso, no solamente para que haya diversos puntos de vista, sino que cada uno pueda aportar un valor diferente o unas skills diferentes a todo lo que son los equipos de ciberinteligencia, que realizan una tarea que no es lineal, sino bastante compleja y con muchas partes. También es súper importante tener gente que tenga mucha experiencia en respuesta a incidentes. Yo siempre pongo mucho énfasis en esto porque realmente no hay nada como responder a incidentes y estar en el campo. No hay nada que te pueda dar ese tipo de experiencia. Se puede estudiar ciberseguridad, hay mucha teoría, se pueden hacer muchísimas cosas en ciberseguridad, pero cuando se trata de hacer respuesta a incidentes de manera eficiente, no hay nada como la experiencia de campo. O sea, te hace saber muchísimas cosas como no estar al salto de mata por todas las alertas o responder de manera, poder ir refinando alertas durante todo el tiempo para que al final toda la respuesta a incidentes sea muchísimo mejor. Yo soy partidaria de entrenar a gente con potencial desde el principio, pero siempre es muy importante tener gente que tenga experiencia en el campo. Otra de las lecciones aprendidas es que no todo lo que viene de fuentes fiables de inteligencia es válido. Cuando te llegan fuentes de inteligencia, sobre todo externa, no necesariamente, bueno, no es que no sea válido, sino que puede que no sea útil. No necesariamente que te venga un reporte de inteligencia que está muy bien elaborado, puede tener muchas cosas como IPs, nombres de dominio, información sobre qué están haciendo exactamente estas entidades, qué tipo de ataques se están llevando a cabo, o si son páginas web que están comportando de forma maliciosa, si están siendo utilizadas en ataques de phishing. No necesariamente tiene que ser útil para tu entorno. Otra vez, respecto al entorno en el que estamos protegiendo, hay que hacer mucho, digamos, sacar lo que realmente nos parece útil o válido. Apoyarse en la colección de inteligencia interna para mí es lo más importante. ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu entorno, dentro de tu red? Todos los datos disponibles, aprender de lo que ya ha pasado para en el futuro poder frenar amenazas, frenar incidentes de ciberseguridad es lo más importante. La colección de inteligencia interna, que normalmente es muchísimo más informativa y muchísimo más jugosa que a veces lo que te pueda llegar del exterior. Y luego el proceso de análisis no se puede automatizar al 100%. O sea, siempre vamos a necesitar analistas de ciberseguridad que estén encima de la automatización. También la automatización depende mucho del dinero, ¿no? Del budget que tengamos para formar pilas de seguridad, infraestructura de seguridad.
pero por mucho dinero que tengamos para esta infraestructura, al final los analistas de ciberseguridad son clave. No se puede prescindir porque están no solamente a cargo del diseño, sino también a cargo de ver que toda la automatización no solamente está funcionando de forma correcta, pero también que está funcionando, ¿no? Porque las automatizaciones también pueden dejar de funcionar y al final todo lo que es el trabajo manual de un analista de sistema también es tremendamente importante. Bueno, en 2019 sigo en Berkeley Lab, pero paso al equipo de operaciones de ciberseguridad del National Energy Research Scientific Computer Center, que viene a ser la división de supercomputación de Berkeley Lab. Y ahora todo lo que es el landscape de ciberamenazas, que es puede ser un subconjunto de todas las amenazas a la comunidad científica o a la comunidad de investigación del gobierno americano, cambia o tiene sus matices. Por eso siempre digo que depende de lo que estemos asegurando, todo lo que es la inteligencia en las amenazas, pues va cambiando. Aquí se trata de asegurar en definitiva, un producto que, bueno, pues son como 3.000 o 4.000 ordenadores, computadores en paralelo funcionando, una red de alta capacidad que da soporte a esos productos, que son los supercomputadores, y miles de usuarios diariamente que se conectan a estos computadores científicos, usuarios, para utilizarlos en el cómputo de sus investigaciones. Entonces, aquí nos viene lo importante que es tener un buen modelo de amenazas, lo que es el threat modeling. El modelo de amenaza, yo siempre digo que tener un buen modelo de amenaza nos hace que durmamos mejor por las noches, porque estamos muchísimo más preparados para enfrentar a lo que nos puede o no nos puede atacar, que esto también es importante, saber discernir de lo que te puede atacar, de lo que no necesariamente te va a atacar, no supone ningún riesgo. El modelo de tener un buen modelo de amenazas no es más que saber cómo funciona la entidad, el proceso o producto que quieres asegurar, saber cómo funciona de manera técnica, tener muy claro las especificaciones técnicas y también todos los componentes de esta entidad o proceso o producto, que puede ser un supercomputador o puede ser una red con millones de usuarios y muchísima infraestructura. Saber muy bien cómo funciona y también no solamente saber de la funcionalidad, sino intentar saber cómo podría funcionar, porque a la hora de comprometer cualquier entidad o máquina, digamos, normalmente se quiere tomar ventaja de la funcionalidad que, por ejemplo, se sabía que podía estar ahí, pero no se tenía en cuenta, o funcionalidad que se descubre, todo lo que se llama zero days, todo eso. También llegar antes a poder parar ese tipo de funcionalidad no deseada también es muy importante. Y otra cosa muy importante sobre el threat modeling, o otra parte del threat modeling, es que de qué manera se podría atacar, analizar de qué manera se puede atacar y quién sobre todo está interesado en ese momento en atacar o robar información o depende de, como yo he dicho, algo de manera temporal. Los supercomputadores de la división de supercomputación de Berkeley Lab en 2020 estaban haciendo investigación sobre la vacuna, más concretamente sobre la proteína del COVID y, bueno, había muchísimo interés por llegar a esa información o robar esa información o esa propiedad intelectual, ¿no? Esta es el mapa
del flujo de datos de la infraestructura de seguridad de la conferencia de supercomputación en 2019, en la que podemos ver qué hace falta para asegurar una red de más de 4 terabits por segundo, una infraestructura de red de más de 4 terabits por segundo, que es la red de alta capacidad que da soporte a la conferencia de supercomputación de Estados Unidos. Este récord se batió en 2019 y luego, como llegó la pandemia, no se ha podido seguir batiendo el récord, pero normalmente la conferencia tiene como meta batir el récord de capacidad de red cada año. Y aquí tenemos un ejemplo de que se puede tener muchísimo budget. Esta pila de seguridad cuesta en torno a unos 5 millones de dólares. Se puede tener muchísimo budget. Aquí estamos analizando solamente en este mapa 10 links de 100 gigabits por segundo. Y todo este tráfico que se llama monitoreo pasivo de red se está redirigiendo, se hace una copia, se redirige una pila de seguridad en la que se procesan y se analizan los datos, se sacan de forma que tengan sentido, no solamente para procesos automáticos como pueden ser toda la infraestructura de bloqueo de tráfico malicioso, sino también, bueno, aquí hay un equipo de 15 analistas de sistemas que necesitan esos reportes de una manera que se puedan consumir y tengan sentido para poder tomar todas las decisiones de ciberseguridad, lo que viene a ser inteligencia. Y esto es un ejemplo claro de que por mucho budget que se tenga o por mucho dinero que se tenga, los analistas de ciberseguridad son clave y al final no podemos prescindir de ellos en ningún momento, ¿no? Y por último quería tocar un poco sobre lo que yo siempre estoy intentando hacer awareness, ¿no? Que es el Big Data Challenge, el desafío del Big Data que tenemos. Este gráfico nos muestra solamente un ratito, unas horas de un día en la conferencia de supercomputación. Tenemos una cantidad de terabytes analizados gigante, más de casi 3 billones de logs de toda la infraestructura de ciberseguridad que está generando este tipo de Big Data que hay que analizar en tiempo real. Y hoy por hoy, la verdad que no se da abasto a analizar de forma rápida toda esta masa de datos y realmente eso representa un problema en el freno de amenazas en tiempo real y todo lo que es la ciberinteligencia y el cubrir todo lo que está pasando en el entorno que se quiera asegurar. O sea, los algoritmos de inteligencia artificial y todo lo que es el aprendizaje automático se pueden utilizar para automatizar tareas, procesar datos, tomar decisiones mucho más rápido, por supuesto, que los humanos, pero lo que pasa es que las técnicas de inteligencia artificial realmente para la seguridad están en modo experimental. Se están todavía estudiando cómo realmente utilizar algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning para hacer una minería de datos y tomar decisiones como, por ejemplo, discernir qué es tráfico malicioso de qué es comportamiento normal en una red, por ejemplo, en una infraestructura, que no es una solución trivial, no es algo trivial, que es un problema que se pueda resolver trivialmente. Entonces, hay muchas áreas de investigación en universidades, se está utilizando teoría de juegos para entender paradigmas de seguridad dinámicos, se está utilizando Machine Learning para identificar malware o para la detección de intrusos. Esto también hay muchas la industria de la ciberseguridad también lo está utilizando, muchas startups basadas en recursos en la nube que están utilizando Machine Learning para identificar malware, por ejemplo. Se requiere mucha potencia de computación
también para toda esta área de la inteligencia artificial y de la minería de datos. También hay investigación en los laboratorios nacionales y se usan los supercomputadores, se están utilizando para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning y para reconocer patrones específicos de eventos que conducen a ataques, y los informáticos en estos laboratorios como el Berkeley Lab y muchos más como el de Santilla, el de Livermore o el de Los Álamos, están desarrollando algoritmos de aprendizaje automático con datos de diferentes dispositivos y toda la información del tráfico en la red y todas las instancias o patrones que ya se conocen sobre comportamiento malicioso para llegar a tener algoritmos mucho más avanzados del freno de lo que son las amenazas, ¿no? Y bueno, sin más, ya solamente decir brevemente que el año pasado ya me incorporé a Google en 2021 como Technical Program Manager de seguridad, y la verdad que el paisaje de amenazas y todo lo que es la ciberinteligencia obviamente cambia muchísimo. Otra vez quiero reiterar que depende del rubro, la industria en la que estés o lo que estés asegurando, todo el panorama cambia bastante. No es lo mismo proteger propiedad intelectual o investigación científica que proteger datos de usuario, ¿no? O productos que se comercializan. Pero bueno, hablaré muchísimo más de esto seguramente en el próximo Summit de 2023 si me invitan otra vez. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado la ponencia.